Hola, bueno, en este video vamos a revisar cómo les fue en el cuestionario 2 que era sobre ah, análisis y representación de datos. Y bueno, quiero en general felicitarlos como grupo porque se pues mejoraron muchísimo el puntaje en este cuestionario respecto al anterior. Entonces, de hecho, por ejemplo, el puntaje. Aquí tenemos el puntaje del cuestionario anterior y pues las respuestas estaban pues más o menos distribuidas, ¿no? Entre 4 y 12 puntos. Y este es el puntaje del cuestionario 2 que aquí ya se mueve la distribución de 6 a 14 puntos. De hecho, solo una persona sacó 14 aciertos, pero bueno, no importa. Digo, todos obtuvieron por lo general un puntaje más alto, entonces, pues creo que eso está bien, entonces hay que seguir en esa tendencia. Y bueno, vamos a empezar a ver qué fue lo que pasó. Porque pues aún esperaría que se siguieran moviendo, ¿no? Los datos en la dirección de la derecha. Pero bueno, lo de aquí son pues, sus puntuaciones. Y llegamos a la primera pregunta. Medir es correlacionar números con cosas que no son números. Y bueno, esta pregunta era directo de la lectura. Justo especifican que dado que estamos midiendo con cosas, más bien estamos correlacionando números con cosas que no lo son, pues no podemos hacer con los números ninguna cosa o ninguna operación que no podamos realizar con las entidades que representan, ¿no? Entonces, pues esta era la respuesta correcta, la mayoría de ustedes la tuvo bien y aún así pues hubo varias personas que respondieron estas otras cosas que era, podemos hacer con ellos cosas que no podríamos hacer con las entidades, lo cual pues no tiene ningún sentido. Y por lo que debemos hacer con los números, operaciones que faciliten la representación de la información, pues esto realmente yo me invento vilmente las opciones equivocadas, entonces pues esto realmente no tiene relación con lo que estamos preguntando de manera directa, entonces la respuesta correcta era esta. La siguiente marca las opciones que corresponden a medidas de tendencia central. Y pues en general aquí no me marcaron ninguna equivocada, más bien el error para algunas personas fue no marcarlas todas, no marcar completas las opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí una persona no me marcó media aritmética, que es como la más básica, pero bueno, y otras tres personas no me marcaron media geométrica, que pues, bueno, también formaba parte de, ¿no? Se mencionaba en la lectura. Pues aquí pues no hubo mayor confusión, ¿no? La siguiente. Eh, Marca las opciones que correspondan a medidas de dispersión. Y aquí fue un error curioso porque la mayoría de ustedes la tuvo bien. O bueno, sí, supongo que la mayoría. Pero muchas personas me marcaron campana de Gauss. Y pues no, o sea, justo a la hora de redactar esta pregunta dije, a ver, ¿qué cosas me invento que, que obviamente sean incorrectas pero que hagan algún sentido? Y se me ocurrió ponerles así, me puse de gracioso y les pone aquí campana de Gauss, pero pues realmente la campana de Gauss más bien se refiere a una distribución normal, ¿no? Entonces, en ese sentido no es una medida de dispersión, entonces algunos se fueron con la finta y me la marcaron cuando no debieron marcarla. Potencia geométrica, esto me lo inventé, media internominal, ni siquiera sé qué significa, solo escribí palabras aleatorias que sonaran a estadística y bueno, afortunadamente ninguno de ustedes la marcó, pero bueno, solo hubo 14 de 26 respuestas correctas, entonces pues tienen que fijarse más en la lectura, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre estadística descriptiva y estadística diferencial? Y aquí sí me asusté un poco porque pues realmente la misma pregunta tiene parte de la respuesta, ¿no? O sea, la descriptiva sirve para resumir datos y la inferencial para tomar decisiones. Y pues sí, la mayoría respondió correctamente, pero pues luego muchos me respondían que la descriptiva sirve para la investigación cualitativa, la inferencial para la cuantitativa. O sea, eso ni siquiera es un tema que venga en las lecturas, ni siquiera es algo de lo que leyeron. Entonces no sé por qué muchos se me habrán ido con esta. La descriptiva sirve para tomar decisiones, la inferencial para resumir los datos. Pues es justo lo opuesto de lo que hacen. Entonces pues hay que leer con más cuidado. Porque pues esta realmente era una pregunta muy fácil. Pero bueno. O sea, justo descriptiva, que se llame descriptiva quiere decir que sirve para describir o para resumir los datos, ¿no? Entonces, pues ahí como que medio estaba la respuesta, pero bueno. La siguiente ya era una pregunta abierta, que por cierto,
esto de las preguntas abiertas en general me está superando, entonces voy a reducir la cantidad de preguntas abiertas porque son muchísimos cuestionarios y esta no es la única clase en la que estoy revisando este tipo de cosas, entonces voy a reducir la cantidad de preguntas abiertas por lo mismo. O sea, no, con esto no quiero decir que tengan que escribir menos, todo lo contrario, o sea, si puede, mientras mejor elaboren sus respuestas y si tienen cierta longitud, pues mejor, pero por lo mismo que va a haber menos respuestas abiertas, pues esfuércense un poco más en las pocas que haya, ¿no? Pues porque justo estas preguntas son para ver qué tanto aprovecharon la lectura, qué tanto están entendiendo el contenido de lo que les mando. Entonces, hay muchas personas que ya les había hecho la aclaración de que tenían que ser muy claros con cómo escriben, pero hay muchas personas que me siguen escribiendo de una manera muy críptica, que no hilan bien sus ideas, no se entiende muy bien lo que están tratando de decir. Entonces, pongan en práctica sus conocimientos de redacción pues esfuércense un poquito en las preguntas en las que tengan que redactar. Bueno, entonces esta es, ¿cuál es la diferencia entre la variable dependiente y la variable independiente? Explica y da un ejemplo de una investigación imaginaria. Bueno, en general todos tenían la idea, ¿no? Como todos tenían la idea general de a qué se refiere cada una de las variables, pero muchos me daban ejemplos muy raros, que ni siquiera eran ejemplos de investigación, me decían cosas que parecían más bien ejemplos de aritmética, ¿no? De la dependiente es la velocidad y la independiente es el tiempo, entonces tengo kilómetros por hora. Entonces me decían cosas a veces un poco raras, ¿no? Vamos a ver alguna de las respuestas que me pusieron por aquí. La variable independiente es la que se va a manipular, la dependiente es la que se va a medir, eso es esencialmente correcto. Un ejemplo puede ser el consumo de tabaco en la resistencia física. Sí, bueno, entiendo. Supongo que esta respuesta es correcta, ¿no? Nada más que, pues sí, pudieron haberla elaborado un poco más. De hecho, ahí cuando les devolví el cuestionario deberían de haber podido ver, si no avísenme, pero deberían poder ver una respuesta que yo también agrego como de corrección. No sé si solo se las muestren si la tuvieron equivocada, pero ojalá también se las muestre si la tuvieron correcta, porque ahí les pongo un ejemplo más en extenso, ¿no? Pues un ejemplo de una investigación, obviamente con datos inventados, en la que identifico bien las variables, pero en esencia se refiere a eso, ¿no? La variable independiente es la que nosotros como investigadores manipulamos. Por ejemplo, si quiero ver el consumo, si afecta el consumo de cafeína en la actividad de una rata, por decir, la cantidad de cafeína que yo le voy a estar dando, le puedo dar más o menos cafeína, es la variable independiente porque es lo que yo manipulo, y la dependiente sería cuánto se mueve la rata, ¿no? Entonces, eso lo podemos medir, por ejemplo, en centímetros de desplazamiento. Entonces, a mayor cantidad de cafeína, pues, vemos cómo se alza el movimiento, la cantidad de distancia recorrida por la rata, ¿no? Entonces vemos cómo manipular nuestra variable independiente tiene un efecto en nuestra variable dependiente. Y bueno, en esencia se refiere a esto, ¿no? Bueno, fue muy raro, pero hubo algunas personas que me las invertían, me las describían, o sea, me las decían bien, me decían que la independiente es la que movemos y la dependiente es la que pues tiene, en la que se observa el efecto, pero después a la hora de que ustedes me ponían el ejemplo, en el ejemplo estaban invertidas, entonces tengan cuidado con eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ah, ¿A qué se refiere el error de ver demasiado en los datos? A concluir que los cambios en la variable dependiente están relacionados con la variable independiente cuando el cambio en la variable dependiente fue producido por azar. Esta era la respuesta correcta, la mayoría de ustedes la tuvo bien, solo aquí dos personas se me fueron con la finta. Y pues sobre las opciones equivocadas, a concluir que los cambios en la variable dependiente no guardan relación con la B. Aquí simplemente le puse, en vez de están relacionados, no están relacionados, ¿no? Y aquí, de hecho, invertí. Entonces, los cambios en la variable independiente están relacionados con la variable dependiente cuando el cambio en la variable independiente fue producido por azar. Pero, pues, el cambio en la variable independiente no puede ser producido por azar por principio, ¿no? Entonces, pues, obviamente, estas dos eran opciones equivocadas. La siguiente. ¿Cuál de los tipos de error es más peligroso en ciencia? A ver, esta fue curiosa porque muchísimas personas la fallaron eligiendo que ambos son errores y ambos deben evitarse por igual. Y aquí debo admitir que me sentí identificado. Porque me acuerdo que justo en una clase en la que estábamos revisando eso yo respondí esto, pero no. En realidad no, y la lectura es muy clara respecto a esto. Entonces, ver demasiado en los datos es el tipo de error principal, ¿no? Es de lo que tenemos que tener más cuidado. Igual en el cuestionario en la respuesta que yo asigno,
les menciono que pues no ver suficiente en los datos, pues realmente en muchas ocasiones no es tan problemático, pues porque qué pasa que digamos que sí hay un efecto, pero no lo logramos identificar, pues lo más que puede pasar es que alguna otra persona en algún otro momento sí lo logra identificar y lo publique y pues bien por él, mal por nosotros. O otra cosa que puede ocasionar no encontrar el efecto es modificar por ejemplo, los valores de nuestra variable independiente, ajustar un poquito mejor nuestra investigación y si el efecto estaba ahí y solo no lo vimos, pues al repetir el experimento con estos otros parámetros, pues podríamos encontrarlo y podríamos encontrarlo inclusive de mejor manera. En ese sentido, no ver lo suficiente en los datos, pues es un error que, pues no estoy diciendo que sea bueno cometer errores, pero que hasta nos podría beneficiar, ¿no? En el caso de que lleguemos a cometer ese error, pues no habría mayor problema. Digo, a futuro, si la relación está ahí, pues va a ser hallada. En cambio, si cometemos el error de ver demasiado en los datos e identificamos un efecto donde no lo hay y publicamos eso, pues realmente ahí tenemos un tremendísimo problema y justo en ciencia es donde es particularmente peligroso porque estamos identificando una relación espuria, o sea, algo que no es cierto y lo estamos reportando como cierto y esto puede hacer que gente tome decisiones, vamos a llevarlo a un extremo, puede ser que la investigación que nosotros realizamos después sirva como base para modelar políticas públicas, ¿no? Y al final la vida de las personas puede ser afectada por algo que, pues, que ni siquiera es verdad. En ese sentido es muy malo ver demasiado en los datos y tenemos que tener especial cuidado en no cometer este error. Y pues por eso esta era la respuesta correcta. Ah, bueno, otro problema con esto es que una vez que nosotros publicamos un hallazgo, si digamos lo publicamos en una revista científica, pues eso ya está ahí, ¿no? Y si después otra persona hace un experimento y no le sale y dice, oye, pero a mí no me salió, y lo manda a publicar, no se lo van a publicar. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente en la literatura que dice que sí sale. Entonces se asume que alguien, ya que alguien lo encontró, a quien no le sale es porque no lo hizo bien. Entonces, a pesar de que, digamos, yo hago un experimento y me sale que hay una relación entre variable A y variable B y lo publico, y después 100 personas hacen experimentos y le sale que esa relación no existe, o sea, a estas 100 personas les van a estar rebotando sus manuscritos y no les van a permitir publicar eso en ninguna parte porque ya existe el antecedente en la literatura de que la relación es real, cuando en realidad puede que no lo sea. Entonces, sí, solo estoy tratando de hacer que noten por qué, o sea, no es arbitrario decir que un error es más grave que otro. Sí hay razones justas para decir que es peor ver demasiado en los datos que no ver suficiente en ellos. Y bueno, ahora sí, pasando a la siguiente. ¿Qué significa que un resultado sea estadísticamente significativo? Igual, esta es fuente de confusión general, no solo entre alumnos de licenciatura, también entre alumnos de posgrado. Pues, es un tema, el tema de la estadística puede ser un tema complicado, pero bueno. eh, que algo sea estadísticamente significativo no significa que el resultado de nuestra investigación sea correcto, ni que la hipótesis haya sido comprobada. Lo único que significa es que la probabilidad de que nos estemos equivocando es muy baja. Y muchas veces puede no ser tan baja como nos estamos imaginando. Entonces, si les interesa más saber un poco sobre esto, pues en el material de apoyo del curso hay videos que hablan específicamente sobre algunos problemas que tiene el, pues tomar decisiones únicamente basadas en estadística y pues realmente en cierta parte este es uno de esos problemas, ¿no? Que realmente ni siquiera no nos está confirmando nada, más bien nos está diciendo que la probabilidad de equivocarnos es pequeña y el tamaño de esa probabilidad pues no es tan simple como, no es el 5% como se podría pensar de manera intuitiva, ¿no? Más bien puede ser mucho más grande dependiendo de ciertos factores, pero pues vayan a ver los videos si esto les interesa. Ok, la siguiente. ¿Por qué se utiliza P menor que 0.05 como nivel de significación? Aquí también se equivocaron muchísimo. De hecho, hubo más respuestas incorrectas que respuestas correctas. Y también me extraña, pues, porque esto igual, o sea, pues nada de lo que les pregunto no viene en la lectura, ¿no? O sea, los cuestionarios los elaboro con la lectura en mano. Entonces, hay que leer con más cuidado. Y bueno, aquí la respuesta correcta era por consenso, puede ser más o menos dependiendo de la situación. Es raro que sea más, sí. Por lo general es menos. En otras ciencias se utilizan valores así infinitésimamente menores que 0.05, pero pues porque su sujeto de estudio es otro, ¿no? O sea, digo, son disciplinas distintas. Entonces,
Dada la naturaleza de los fenómenos que se estudian en psicología, por consenso entre investigadores se utiliza .05, pero en realidad es justo eso, es por consenso entre investigadores. Ese número no es ningún número mágico que dicten los modelos matemáticos de elección. De hecho, esto vilmente me lo inventé. O sea, esto ni siquiera viene en ninguna parte de la lectura, ni sé dónde lo podrían haber escuchado como para seleccionar tanto esta opción. Pero bueno. Porque tiene baja probabilidad de equivocarse. Pues no realmente. Entonces, pues ya saben, la respuesta correcta era esta. Y bueno, pasamos a esta de cómo define Sampieri la investigación. Esta creo que todos la tuvieron correcta, excepto un par de personas que me habrán puesto algo raro o que se habían como medio inventado la respuesta, pero pues creo que la mayor parte de ustedes la tuvo bien. La siguiente, para Sampieri, ¿cuál es el principal objetivo de la investigación cuantitativa? Ahora, esto me asustó muchísimo, principalmente por cuál de las dos. O sea, hasta hubiera pensado mejor si esta hubiera sido la respuesta más numerosa. Pero fue esta. Y, o sea, ahora, hay que leer con mucho cuidado las preguntas, ¿no? De igual, a veces cometen errores porque no están leyendo la pregunta. Y yo les estoy preguntando, ¿cuál es el principal objetivo de la investigación? Obviamente, el principal objetivo de la investigación no es utilizar estadística. O sea, los investigadores no están en sus laboratorios sentados pensando, ¿cómo le haré en esta ocasión para poder realizar un análisis estadístico? ¿No? O sea, no va por ahí. Entonces, el objetivo de la investigación no es utilizar estadística. El objetivo de la investigación por lo general es identificar leyes universales y causales, ¿no? De hecho, así lo dice muy claramente Sampieri. Entonces, pues, y de hecho la lectura de Sampieri era como de 6 páginas, entonces ni siquiera le tenían que buscar muchísimo ahí, ¿no? Mejorar la vida de las personas, pues era una de estas que se me ocurrió para despistarlos, poquitas personas cayeron, pero bueno. Pasemos a la siguiente pregunta. Skinner menciona algunos principios informales de la práctica científica, explica el que más te haya llamado la atención y menciona por qué. Y bueno, aquí realmente esta era una pregunta de opinión, entonces en general se las puse bien. El único motivo por el que se las pude haber puesto mal pues hubiera sido porque me pusieran algo que no venía en la lectura o que de plano ustedes pusieran una parte de la lectura y hablaran de eso cuando esa parte ni siquiera era uno de los principios informales que mencionaba Skinner. Entonces, o sea, Skinner durante la lectura menciona de manera muy específica, este es el primero, y así lo dice, ¿no? Este es el primer principio informal, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, etcétera. Entonces, no era que ustedes agarraran alguna parte aleatoria de la lectura y me hablaran sobre ella, ¿no? Era alguno de los principios que se mencionan. Pero por lo general todos la tuvieron bien. Entonces vamos a ver qué dice alguna de sus respuestas. Algunas personas tienen suerte, ¿no? Me llamó la atención ya que gracias a una coincidencia Skinner pudo obtener datos que hubiera pasado desapercibido si esa coincidencia no se hubiera presentado, ya que no fue planeada. Ok, supongo está bien. Su opinión, ¿no? Digo, es válida. Cuando descubres algo en el proceso de investigación que te llama la atención y abandonas el objetivo principal, lo que dice era otro principio, si encuentras algo más interesante, deja todo y estudia eso. Pues es algo que ocurre constantemente. Hay algo en la investigación que consideras importante antes de seguir con el modelo que tienes planeado y prefieres cambiar la hipótesis. Bueno, aquí esta respuesta es un poco floja, ¿no? Porque literalmente solo describe 2 veces el principio, pero bueno, supongo que lo habré considerado correcto. El principio que más me pareció interesante fue el primero. Bueno, ya les revisamos sobre este, etcétera. Bueno, aquí, como les digo, es de opinión. Entonces, casi cualquier cosa que me hubieran puesto está bien, siempre que no se refirieran a alguno de los principios en la lectura. Siguiente, Skinner prefería estudiar casos individuales de manera exhaustiva a realizar inferencias por medio de estadística o utilizar muchos objetos. En pocas palabras, este es el debate entre la investigación de caso único y la investigación utilizando grupos. ¿Qué buenas razones puedes dar para defender esta estrategia y qué críticas podrías realizarle? O sea, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas puedes identificar de esto? Pues realmente aquí me mencionaron muchas cosas. Pues dependiendo ahora sí que de su respuesta fue si la tenían bien o si la tenían mal. En general, algo que me decían mucho sobre los beneficios es que al ser flexible, pues puedes... Bueno, no solo al ser flexible es el en un solo sujeto, pues puedes tener una comprensión total, ¿no? del fenómeno de estudio. Entonces podemos analizar a un nivel mucho más íntimo las variables, podemos tener certeza, ¿no? Podemos tener una validez interna altísima, dado que estamos manipulando de manera directa la conducta del organismo, etcétera.
y por lo general lo que me mencionaban más como crítica, que pues bueno, digo, sé que no son expertos en diseño de caso único, entonces no había ningún problema, se los puse bien, pero lo que muchas veces me ponían como crítica era que este tipo de estudios le podía faltar generalidad, ¿no? Y bueno, para contestar un poco ese tipo de crítica, les comento que en realidad los diseños de caso único se podría argumentar que tienen mucha más generalidad que los diseños de grupo. Y ahí va por qué. Cuando realizamos investigación con diseños de grupo en la que, por ejemplo, estamos tomando decisión en base a estadísticas, si tenemos un efecto o no, lo dejamos a la estadística. El problema puede ser que estamos hablando de investigación que utiliza cantidades exorbitantes de sujetos y que recopila muchísimos datos. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Como menciona Skinner, pues dificulta mucho ser flexible, ¿no? Entonces, una vez que ya invertimos horas y horas o bueno, igual y no es tanto tiempo, igual es más bien es recursos, ¿no? En conseguir una cantidad enorme de datos de una cantidad enorme de sujetos. Pues, ¿de qué manera? Digamos que corro mi prueba estadística y me sale que hay un efecto y lo publico, ¿no? O sea, ¿de qué manera voy a poder solicitar fondos para hacer una réplica de algo así, ¿no? O sea, o simplemente, ¿de qué manera voy a poder replicar ese estudio cuando la cantidad de sujetos, por ejemplo, que se tuvieron que utilizar fue tan grande? Entonces muchas veces este tipo de investigaciones se queda sin replicar y si al estar basada en estadísticas, si era un hallazgo falso, pues se queda sin replicar por años, ¿no? Y justo por el problema que ya les había mencionado de que muchas veces si algo ya está publicado es muy difícil votarlo porque pues ya hay un antecedente en la literatura. Entonces esto ha generado que muchísima investigación en psicología que está basada en estadística y en diseños de muchos sujetos pues tenga este problema de que son hallazgos falsos que están ahí que no se pueden votar. Porque es muy difícil replicarlo. En ese sentido, dan la apariencia de que tienen mucha generalidad porque utilizaron muchos sujetos, pero pues al final lo que están haciendo es agregar los datos. Entonces muchas veces pues estamos utilizando medidas de tendencia central o estamos utilizando estadística inferencial para hablar sobre las características de la población. Y acuérdense que lo que hacen estos métodos matemáticos es o sea, el tratar de eliminar la variación entre los sujetos de manera que podamos detectar un efecto, ¿no? Pero la manera en la que se deshacen de esta variabilidad es promediando. Entonces ahí realmente las medidas que obtenemos no son representativas de ninguno de los sujetos, más bien están borrando la variación con filtros matemáticos. Por el otro lado, en el diseño de caso único, como trabajamos con poquitos sujetos, pero les prestamos muchísima atención a cada uno de esos sujetos y a la conducta de cada uno de esos sujetos, pues tenemos la certeza de que lo que estamos moviendo, o sea, de que el efecto que estamos observando se debe a lo que estamos moviendo. Y no solo eso, que si ya realizamos el experimento con poquitos sujetos, pues incorporar nuevos sujetos ahora sí que como para confirmar, es muy fácil. O bueno, es mucho más económico, ¿no? En ese sentido. Entonces, no solo eso, muchas veces la investigación de caso único no empieza de la nada, ¿no? O sea, no asume algo no genera una hipótesis y se pone a probarla, más bien existe un antecedente en la literatura, ¿no? En el que le hicieron esto a estas ratas y tuvieron este resultado. Entonces lo que hace la nueva investigación es agarrar eso de base y replicarlo. Entonces están trabajando o están replicando un estudio previo, nada más que le están moviendo algún detalle. Entonces, digamos que el primer estudio identificó le administraban cafeína a las ratas y veían cuánto se movían, ¿no? Y un siguiente estudio puede hacer exactamente lo mismo, nada más que ahora voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Le mueven una variable al experimento anterior. Le agregan que además de movimiento tiene que apretar una palanca, ¿no? Entonces están midiendo ahora, están realizando el mismo experimento anterior, si se dan cuenta lo están replicando, pero le están agregando algo nuevo, entonces ya lo pueden publicar. En ese sentido, ahora van a estar midiendo qué tanto la cafeína influye en el movimiento de la rata y en las veces que aprieta la palanca. Entonces, si se dan cuenta, están usando de nuevo pocos sujetos, pero están replicando lo que ya hicieron otros. Y los experimentos posteriores van a replicar lo que hicimos nosotros y por lo tanto están replicando lo que hizo el anterior. Entonces, en cadenita, o sea, hay líneas experimentales que empiezan desde 1950 y que hasta 2020 están haciendo réplicas modificadas de los otros experimentos. En ese sentido, a pesar de que estamos utilizando pocos sujetos, como tenemos el respaldo de la literatura de caso único, en teoría podríamos argumentar que tenemos miles de sujetos en nuestra réplica, porque todo lo que hacemos estamos 100% seguros, bueno, nunca podemos estar 100% seguros de nada, ¿verdad? Pero estamos mucho más seguros de que los cambios en la variable dependiente son resultado de la modificación en la variable independiente. Entonces, en ese sentido, el diseño de caso único podría argumentarse que es mucho más generalizable que los diseños
que se basan únicamente en la estadística. También no quiero decir que la estadística sea nuestro enemigo, en muchas ocasiones tenemos que usarla y pues tenemos que conocerla si la vamos a criticar, entonces pues es bueno aprender sobre estadística. Pero pues no hay que casarnos con que esa es la manera de hacer ciencia, ¿no? Justo como menciona Skinner en la lectura, la estadística llegó bastante tarde a la fiesta de la ciencia. La mayoría de los hallazgos en ciencia han ocurrido antes de la introducción de la estadística al método científico. Entonces, pues muchas veces la estadística suena sofisticada y pues dicen, ay, pues es lo de hoy, ¿no? Y quiero utilizar estos modelos y así. Pero pues no pierdan de vista que pues, no hay que casarse con ninguna postura. Podemos utilizar estadística si es necesario. Por ejemplo, si estamos utilizando un diseño de grupos, a fuerza tenemos que utilizar estadística. Hay ocasiones en las que no vamos a poder usar un diseño entre sujetos y pues tenemos que depender de la estadística. Pero pues yo les recomendaría que no fuera su primera opción, ¿no? Y bueno, ya me extendí demasiado en hablar de esto. Esto no es clase de diseño de caso único. Pero pues sí creo que es una metodología que muchas veces se subvalora, ¿no? En comparación con otras. Entonces quería hacer énfasis en esto. La siguiente, para Sampieri la investigación cuantitativa conlleva pasos necesariamente secuenciales, el orden es riguroso, la generación de hipótesis es un paso fundamental, estas se deben probar por medio de métodos estadísticos. Para Skinner la investigación cuantitativa requiere adaptación, creatividad, sus pasos no tienen, necesariamente un orden. La declaración formal de hipótesis se considera irrelevante y dado que se basa en adquirir control directo sobre el objeto de estudio, los análisis estadísticos se pueden considerar accesorios, ¿no? Bueno, en parte este es el debate que les acabo de plantear hace un momento, qué tipo de investigación prefieren, y pues de nuevo esta es una pregunta de opinión, siempre y cuando me dijeran algo razonable, la tenían correcta. Me alegró leer que muchos de ustedes se identifican más o creen que es razonable la postura de Skinner. Muchos otros decían, no, tenemos que ser muy estrictos en cómo hayamos sacado la investigación y así. Y pues bueno, nada más como nota al margen, les comento, ¿no? O sea, yo llevo varios años trabajando en un laboratorio de investigación en la facultad y pues sé cómo se hacen las cosas, ¿no? No solo en este laboratorio, sino en otros. Y no sé si es reventarle la burbuja a alguno de ustedes, pero por lo general ningún investigador agarra a Sampieri y dice, a ver, paso 1, ¿no? Voy a declarar mi hipótesis. O sea, no así funciona en el mundo real. Por lo general, aunque no se utilice una metodología de caso único, en ningún laboratorio se es tan estricto con la investigación justo como la describe Sampieri. Entonces realmente Sampieri en sí, y pues no sé si lo saben, pero el libro de Sampieri es un libro de texto de introducción a la metodología de la investigación general para todas las áreas. No es un libro específico de psicología. Y pues en psicología la investigación de caso único tiene una historia que va muchos años atrás, ¿no? A las raíces de pues, nuestra disciplina. Y pues por lo mismo, los métodos que describe Sampieri muchas veces no describen con fidelidad qué es lo que está pasando, ¿no? En los laboratorios de psicología. Entonces no se vayan con esta idea de que este es el método científico y esto es con la manera en la que se hacen las cosas y tienes que tener este orden. O sea, realmente no. En la realidad es que en todos los laboratorios los investigadores son mucho más flexibles, a pesar de que estén llevando a cabo investigación cuantitativa, con diseños de grupo, con una cantidad enorme de sujetos. O sea, rara vez es así de voy a declarar mi hipótesis y ahora, o sea, no es tan así, ¿no? Muchas veces encontramos un efecto con algunos datos que tenemos y de ahí tenemos que trabajar hacia atrás a ver cómo le justificamos la literatura a este efecto que encontramos, ¿no? Entonces muchas veces la revisión de la literatura para poder declarar la hipótesis es lo último que se hace en el proceso de investigación. No estoy diciendo que no sea bueno tener un orden, por supuesto es bueno trabajar de manera ordenada, pero el proceso de la investigación rara vez es una línea recta de aquí para acá, para acá, para acá. Más bien es más como un revoltijo inexplicable que termina en un hallazgo que se publica en una revista, ¿no? Pero bueno, ya me extendí demasiado también en esto, pero pues ya era la última pregunta. Y bueno, eso es todo por ahorita, entonces espero que pues esta retro les ayuda un poco a ver dónde estuvieron sus errores, dónde les faltó leer un poquito mejor, etcétera, ¿no? Entonces pues sigan cuidándose mucho, recuerden que ahorita lo del coronavirus está con todo, entonces cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y pues bueno, hasta el próximo video que les haga.